Gracias, ya lo había olvidado. Ella es la persona, voy a ver si se la puedo mostrar por acá, que escribe el libro que se llama Yes We Did. Y bueno, el tema es que el libro además es muy interesante porque ella va exponiendo las diferentes, no simplemente usamos Facebook, punto, ¿verdad? Sino que va explicando las diferentes formas en cómo a través de la herramienta lograron desarrollar estrategias de consecución de fondos y adicionalmente lograron acercar a un candidato que no era tan reconocido por la población, que era el caso de Barack, aunque tenía una gran trayectoria como congresista. Y bueno, es extraordinario. Al final uno se emociona y todo cuando va narrando los resultados de las elecciones y todo. Está en español, es un libro del 2010 y me parece que es valioso. Entonces, quien lo quiera, con mucho gusto se los puedo compartir. Como ahora el requerimiento es no tener bibliografía de más de 5 años, no lo incluimos, pero es muy interesante. Muy bien, una vez que terminemos eso, la clase del 15 de julio es asincrónica, hasta que esta semana no nos vemos. Van a ver la película Gracias por Fumar, que está en este enlace. Aquí la van a poder ver. Está en inglés con subtítulos. Si la pueden conseguir en algún video, pueden conseguirla en español. Permítanme para ver aquí. Vamos a verificar que todo funcione bien, porque a veces los enlaces en el tiempo pueden, sí, ahí está. Ahí está. Esta película es muy interesante, no sé si alguien la ha visto. Me gusta utilizarla, es una película del 2002, pero es muy interesante porque digamos que pone el dedo en la llaga en el tema ético, ¿verdad? Él es el actor principal, Nick Naylor, y es el vocero de las tabacaleras, ¿verdad? Entonces es muy interesante todo el esquema ético que se ventila en la película y precisamente a partir de ahí es que ustedes van a redactar el ensayo sobre ética, profesión y práctica, ¿verdad? Aquí en las instrucciones, en el programa, están los alcances, perdón, y los detalles de extensión, etcétera. Recuerden usar citas, además de referencias bibliográficas, y la diferencia entre una cita y una referencia, ¿verdad? Ustedes tienen tiempo de entregar esto hasta el 21 de julio. El día 22 vamos a tener la participación de Sahar Talat, que es una egipcia que habla español y nos va a compartir un caso de éxito. Ella trabaja en la Universidad Future University del Cairo, vive a 1,5 kilómetros de la pirámide de Giza, ¿verdad? Muy interesante la experiencia intercultural. Y vamos a cerrar con un conversatorio de buenas y malas prácticas con el apoyo de la gente del semanario Universidad, en lo que desde el periodismo se han identificado desde la práctica de las relaciones públicas como buenas y malas prácticas. Ustedes deben entregar este día la bitácora de las personas invitadas. Recuerden que en el programa se detalla, ¿verdad? Lo que requieren, es muy sucinto, es muy puntual. Y finalmente el 18 entregamos calificaciones. Ese es el sprint final que tenemos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, si gustan, pasamos a la exposición sobre gestión de crisis del el equipo pendiente de exponer. Y recordemos que nos queda un grupo para la próxima semana, ¿verdad? Jorge, ¿estamos listos? Sí, claro. Muy bien, vamos adelante Empezamos, entonces. compañeros, compañeros. Ahí están viendo bien la presentación. Perfecto. Okay. Perfecto. Buenos días a todas las personas compañeras que nos están acompañando por acá y también al profesor. Es un gusto poder comentarles un poco más sobre el área práctica que estaremos comentando el día de hoy, que es gestión de crisis.
Y aquí, para que nos puedan ir identificando, más o menos nos vamos a presentar primero. En mi caso, Daniel Ortuño. Yo soy Mariana Díaz. Yo soy Mariela Elizondo. Jorge Gamboa. Y yo soy Frank Silva. Cuando nos aproximamos al tema de la gestión de crisis, vale la pena primero hacer lo siguiente. Es hacer un saneamiento epistemológico de lo que vendría siendo la palabra crisis. Y aquí me disculpan por no poner la cámara, pensé que se había activado, pero no se había activado. Y cuando hacemos esta aclaración de qué viene siendo una crisis, podemos tomar en consideración la obra titulada Demasiada lluvia sobre el paraíso y su capítulo, el manejo de la crisis y el papel de la comunicación, del investigador Alfonso González de la Universidad Complutense de Madrid. Y nos habla de que es cualquier situación natural o provocada, previsible o súbita, propia o ajena, declarado latente, y básicamente es cualquiera de estas situaciones que llegue a afectar la imagen de una organización, que ponga en riesgo sus actuaciones, que ponga en riesgo su reputación, que llegue a minimizar el daño que que llegue a minimizar la labor que se está realizando, que llegue a generar un daño para esta organización. Y precisamente es esto lo que nos hacen entender López y Tejeda por su interpretación de lo que vendría siendo una crisis. Y para ello es importante destacar que lo primero que vamos a hacer es no solamente establecer una conceptualización de lo que vendría siendo la gestión de crisis, sino que también vamos a ir entendiendo cuáles son las tendencias en las cuales se ha desarrollado esta área práctica y cuáles van a ser las técnicas que van a ser aplicables en este caso preciso. Entonces, no solamente nos aproximamos de una perspectiva teórica, y es decir, sino también consultamos fuentes a través de entrevistas. Tuvimos la presencia de Carlos Lobo, de CCK, y también la presencia de Maripaz Alfaro, de Casa Presidencial. Es importante destacar que estos fueron insumos bastante valiosos que nos permitieron aproximarnos desde una perspectiva mucho más pragmática a cómo funciona la gestión de crisis en el ámbito de las relaciones públicas y su rol dentro de una organización. Y muy rápidamente me gustaría hacerles la siguiente pregunta a quienes quieran contestar, tal vez una o dos personas. ¿Qué se les ocurre que puede ser una crisis para una empresa? Dos ejemplos bastante sencillos que podamos abordar. Tal Hola, vez. ay, yo Súper. ok. No, se me ocurre como tal vez una controversia o algo así, lo que pasan ahora que son como escándalos para las marcas, como se me ocurre, digamos, el anuncio de Pepsi con Kendall Jenner, que fue como súper controversial y fue como un golpe para la marca. ¿Alguna otra? Bueno, si no, lo que podemos ir viendo con este ejemplo que nos menciona la compañera es precisamente... Perdón, Daniel, nada más porque no puedo evitarlo comentarlo, ¿verdad? Dave, la crisis que acaba de experimentar estas empresas MECO y Mélida Solís, con la gente de H. Solís, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una crisis de orden gigantesco, ¿verdad? Hay crisis menores que hemos podido ver, como la que hablamos hace poco, sobre el tema de Coca-Cola, de Nike, cuando se habló de que le habían puesto sangre a las tenis y las implicaciones que tenía esto para la compañía, pero digamos que las dimensiones del tema de H. Solís y MECO, ¿verdad? Son gigantescas, ¿verdad? Por poner ahorita ese punto en la palestra, ¿verdad? Seguimos adelante y luego comentamos más detalles. Perfecto. Y es entender cómo estas situaciones que nos presenta tanto el profesor como la compañera, más bien aquí disculpas porque no me apareció el nombre mientras estábamos conversando, pero precisamente es esa situación que llega a afectar e impactar de una manera generalizada la imagen de una empresa. Y para eso vamos a ir conociendo precisamente cuáles son las tendencias y las técnicas a través de las cuales podemos afrontar una de esas situaciones. Bueno, y acá ya vamos a entrar un poco más en la descripción del área práctica y comprender el concepto de gestión de crisis. En primer lugar, tal y como lo mencionaba Daniel, es importante reconocer
el concepto también de crisis, ¿verdad? La crisis nos refiere a una alteración, una ruptura que tenemos de la cotidianidad, es precisamente porque llega un golpe que nos saca de lo que vamos pasando día a día, entonces eso requiere que llevemos a cabo una serie de acciones para hacer frente. Es importante tener en cuenta que hay crisis de diversos tipos, hay crisis económicas, hay crisis ambientales, hay crisis personales, sociales, cada una tiene sus diferentes características. Sin embargo, cuando hablamos de enfrentar una crisis, estamos hablando de gestión y manejo de crisis. En este sentido, cuando vamos a definir la gestión de crisis, de acuerdo a Tejada y Valencia, se puede identificar que son aquellas acciones y o medidas que se toman para enfrentar una crisis en cada una de sus etapas. Y cada una de sus etapas, ¿por qué? Porque la crisis se puede ver a partir de diferentes etapas, no como un solo momento, sino que tenemos, por ejemplo, un momento previo, el momento en el que detona la crisis y tenemos un momento posterior. Bueno, acá, si quiere pasar, teniendo en cuenta también lo que vimos lecciones atrás con Latimore y otros, hablamos de planificación reactiva y planificación proactiva, ¿verdad? Una planificación reactiva es precisamente mucho lo que se ha criticado respecto a la gestión de crisis, porque las empresas han caído en cierta conducta, por decirlo de una manera tóxica, de no prepararse ante las crisis. Entonces, ¿qué pasa? Se reduce la acción a corregir problemas. Las personas que están dedicadas a la parte comunicativa, su acción se reduce a buscar soluciones ante los problemas que les llegan y no tienen una planeación proactiva, una planeación que les permita hacer frente o prever posibles situaciones de crisis. Y en este sentido, la teoría, y también lo he conversado con las personas entrevistadas, menciona la importancia que hay para tener un plan de gestión de crisis. En ese sentido también es importante mencionar que el plan de gestión de crisis no es como que tenemos el plan y eso va a hacer que no va a llegar la crisis, ¿verdad? No, esto es una herramienta que nos permite hacer frente a esos posibles eventos en el cual se puede enfrentar una empresa, una organización. El plan de crisis tiene algunos elementos básicos y entre los que se destaca de la teoría y lo conversado, encontramos la filosofía corporativa. Acá lo que quiere decir es que el plan de crisis debe estar de acuerdo a la misión y a la visión que tiene la empresa y a los principios. No podemos tener un plan de crisis con acciones que estén totalmente asintónicas, ¿verdad? Con nuestra razón de ser como organización. Luego una justificación, es decir, ¿verdad? Encontrar la razón de este plan de crisis, y acá también se da la creación del comité de gestión de crisis, que es muy importante y luego se va a desarrollar más a fondo. Los objetivos es tener una priorización de objetivos secundarios y primarios respecto a la gestión de crisis y quiénes van a hacerse cargo de estos objetivos. El análisis de crisis potenciales, ¿verdad? Tiene que ver con todo este análisis de entorno, el FODA y otros elementos que son importantes para el hacer frente a una crisis. La guía de acción en caso de emergencia es precisamente todos estos pasos, protocolos, cómo va a ser el llamado a acción, quién se va a encargar, quién va a recibir la llamada, todos estos elementos importantes al momento de estar recibiendo ya la crisis. Relaciones con los medios es un aspecto importante porque acá tiene que ver precisamente con lo que dice la relación con los medios. Aquí tiene que ver con comunicados, redacción de preguntas y respuestas, tenerlas preparadas, ¿verdad? Un esquema al menos, comunicados y cosas relacionadas, ¿verdad? Aspectos relacionados con la comunicación respecto a medios. Luego el centro de operaciones precisamente refiere a aquellos elementos o aspectos materiales necesarios para hacer frente a la crisis. Recursos externos, acá se habla de tener, ¿verdad?, una lista de contactos de personas, por ejemplo, de jurídicos, expertos o aquellos que nos puedan ayudar de acuerdo a la crisis a la que nos enfrentemos. Y finalmente tenemos la evaluación, lo cual es muy importante. Acá nos mencionan, ¿verdad?, la importancia de hacer simulacros al momento para prever y ver cómo se gestiona la crisis, y a la vez eso permite reincorporar mejoras al plan de crisis. Ahora, como mencioné antes, el comité de crisis es muy importante. Esto lo menciona la persona entrevistada y también la teoría. Y es importante, ¿verdad? Porque este va a ser el grupo encargado de gestionar la crisis. Y es importante mencionar que este grupo, tal y como lo mencionó Lobo, es un grupo que debe ser multidisciplinar
no es únicamente de personas comunicadoras o relacionistas públicos, debe ser multidisciplinar y cada vez debe estar más preparado, ¿verdad? Por las tendientes crisis y todos los elementos externos que tienden a afectar. Entonces tenemos 4 dimensiones básicas e importantes dentro del Comité de Gestión de Crisis, que es la técnica, que es precisamente la que se encarga de resolver todos los aspectos técnicos referidos a infraestructura, transporte, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de crisis, cada una de estas áreas va a tener una mayor gestión que otras. La parte social es la que se encarga de relacionarse con las personas afectadas. Esto tiene que ver con la parte psicológica y social y emocional ante la gestión de crisis. Una institucional que es la de toma de decisiones, toma de acciones, esto tiene que ver con los altos mandos y en la que se ve la eficiencia y el uso máximo, o sea, maximizar el uso de los recursos. Y finalmente la comunicacional, que es precisamente diseñar y estructurar aquellos mensajes que se van a emitir, tiene que ver precisamente con la parte de comunicación y relación con medios, tanto internos como en la parte externa de la empresa. Y bueno, dentro de la gestión de crisis también tenemos otro aspecto importante que es la comunicación de crisis. Como vimos anteriormente, la comunicación tiene un aspecto muy importante. Y acá se nos dan alguna serie de recomendaciones, como por ejemplo actuar con rapidez desde la comunicación. Pero es importante tener en cuenta que actuar con rapidez no es lo mismo que ser actuar simplemente a lo que se me viene a la mente, ¿verdad? Responder así impulsivamente, porque esto es más bien una práctica no deseable dentro de la comunicación de crisis. Anticipación a medio plazo, esto es de que no únicamente nos vamos a centrar en lo que está sucediendo, sino que vamos a prever posibles efectos colaterales de lo que sucede en términos comunicativos. Ser una fuente confiable de información es dar datos veraces, tratar de ser los más transparentes posibles y evitar aquellos vacíos que puedan dañar la comunicación que se está gestionando. Poner la crisis en perspectiva, no únicamente centrarnos, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho también con lo de anticipación a mediano plano, no únicamente centrarnos en lo que tenemos al frente, sino tratar de ver más allá un panorama amplio a la hora de tener en cuenta la reacción y la confección de elementos comunicativos, dar respuesta inmediata ante las dudas. Esto nos mencionaba la teoría que tiene que mucho ver con la frase del que calla otorga. Es importante no callar ante una crisis porque se va generando un vacío que genera dudas, que se generan chismes, y decía uno de los autores que esto hace que las personas vean ese silencio como una aceptación de lo sucedido, ¿verdad? Y luego impulsar acciones que tengan influencia positiva, es decir, no únicamente la comunicación se debe centrar en crear mensajes, en comunicados de prensa, sino también en precisamente hacer frente a la crisis, crear herramientas y estrategias necesarias para tener un impacto positivo en la gestión de esta crisis. Y acá hay, bueno, el mensajito que está en el celular es que la información es importante y es central en cada una de las etapas. Por eso es necesario tener cuanto más información se necesita para tomar decisiones pues con fundamento. En cuanto a las prácticas y tendencias, acá, si quiere puede pasar. Tenemos las 3 etapas que mencionábamos anteriormente. Esto es así porque cada una de esas etapas tiene prácticas diferentes, ¿verdad? Que van en torno a cada cual. Por ejemplo, en la prevención, precisamente se refiere como a esta etapa en la que se prevén y se pone a prueba estas situaciones posibles, situaciones de vulnerabilidad para la organización. Acá se pueden realizar diferentes actividades como por ejemplo el FODA, ver por los riesgos, luego reunir información necesaria, realizar simulacros, que fue lo que mencioné anteriormente, evaluar es muy importante y todo esto como parte de acciones y la auditoría de riesgo como parte de acciones de precrisis, es decir, tener la información que me ayuda a prever todo aquello que me puede afectar como institución, como empresa o como persona reconocida, ¿verdad? En caso de reputación de imagen. Luego tenemos la parte de la crisis, que es cuando ya ¿verdad? Estamos en el punto máximo de la crisis, dentro de la crisis. Y acá, de acuerdo a lo que nos mencionaba la persona entrevistada y la teoría, es donde se da la toma de decisiones de acuerdo a la información que tenemos. Para esto es muy importante conocer todo sobre la crisis, digamos, dónde se originó, por qué se originó, es algo nuevo, venía de hace tiempo atrás, cómo podemos hacerle frente, cuáles son los posibles efectos que tendrá esta crisis,
Entonces, para esto, alguna de las prácticas es, acá está dividido, ¿verdad?, entre lo que se debe y no se debe hacer. Tenemos que reunir la información necesaria, ubicar las crisis de acuerdo a sus características, que eso se va a desarrollar más adelante, evitar vacíos informativos, establecer mecanismos de monitoreo y proponer, este punto es importante, proponer un plan de acción para el relanzamiento de la imagen. Esto es ya de cara a una etapa de post-crisis, ¿verdad? Entonces voy a ver un poquito, nada más voy a mencionar dos de la parte que no se debe hacer. Por ejemplo, no se debe ser insensible ante la parte emocional, no se deben de reservar o no se debe mentir ante datos fundamentales, porque esto precisamente puede venir a dañar el proceso. Más adelante se va a mencionar que la crisis no es lineal, por el contrario, tiene momentos álgidos y momentos más estables. Entonces, si estamos teniendo un momento estable en la crisis, pero estamos guardándonos información importante, estamos mintiendo, eso puede venir a jugar en contra de nuestra gestión de crisis. Y luego, bueno, tenemos la post-crisis, que es aquel momento ya posterior a que ha pasado como la tormenta, y acá lo que se hace o se conoce como control de daños. Acá se examinan las relaciones que tiene la empresa con sus distintos públicos, cómo se pueden mitigar estos daños a corto o largo plazo, la respuesta interna, conversación interna con quienes forman parte de la organización, la relación de informes, y es muy importante también llevar a cabo como un agradecimiento a todas aquellas personas que ayudaron a la gestión de esta crisis, ¿verdad? No hay que olvidar el factor humano acá. En cuanto a las tendencias que se dan o que se están dando actualmente en el manejo y la gestión de crisis, tenemos estas tres que están vinculadas profundamente con la tendencia mundial de la digitalización en cuanto a los procesos de comunicación empresariales, organizacionales, ¿verdad? De todo este tipo. Entonces tenemos que las tendencias actuales en la gestión de crisis son hacia la virtualidad, son hacia la digitalización, y que las personas que no se especializan, nos decía Carlos Lobo, las personas o las empresas que no se especializan en gestiones de crisis en entornos digitales están atrasadas en ese aspecto. Una de las cosas que tiene esas tendencias, por ejemplo, la inmediatez con la que las crisis suceden, ¿verdad? Y se propagan. Entonces, para poder hacer crisis, mejor, para poder hacer frente a estas crisis en contextos digitales, tenemos tres tendencias, las cuales son la métrica, esto empleando herramientas digitales de medición y así conociendo no solo un poco más sobre los usuarios, sino también las posibles rutas de la crisis. Y esto es importante, esto es fundamental para una eventual toma de decisiones. También tenemos el monitoreo, usando herramientas para escucha de redes sociales y medios digitales. La escucha se hace a través de software y otras prácticas que hemos visto en clase, por ejemplo, herramientas como Answer the Public o herramientas más especializadas como la que nos tenía la persona invitada anterior, se me olvidó el nombre, perdón, que uno ponía un tópico en específico y tiraba los resultados de qué era lo que la gente estaba interactuando con ese tema en específico. Esto sirve no solo para ver cómo evoluciona la crisis, sino que también se da un rastreo de temas y posibles nuevos nichos de discusión acerca del tema de crisis. También tenemos como tendencia el seguimiento a las figuras influenciadoras que toman en cuenta los líderes de opinión o los denominados influencers debido a la atención que ellos generan sobre los públicos. Entonces, este impacto, digamos, que esas personas puedan tener sobre la opinión pública son de importancia, no tan solo respecto al seguimiento de su opinión, sino también a las posibles figuras a las que se pueda recurrir ante un plan de remediación en medios o redes sociales. Entonces, un profundo conocimiento de las redes digitales es importante en la toma de decisiones de las crisis para que se puedan tomar decisiones acertadas, oportunas. Es,
Continuamos ahora con algunas técnicas que se pueden aplicar en la gestión de crisis. Vamos un poco rápido porque vamos sobre tiempo ya casi. Entonces, puedes pasar, por favor. ¿Ok? Importante, nada más dos acepciones primero, ¿verdad? Que esas tres técnicas que están mencionadas acá son nada más tres y son a- algunas muy básicas. Existen, y como eh, hemos visto antes en el curso, existen muchas más técnicas por aplicar en las relaciones públicas y esas tres son nada más como un paso básico que en muchas veces se encuentran dentro de la aplicación de otras técnicas. Vamos a ir una por una. Si puedes pasar ahí, por favor. Ok, esta hace referencia a lo que comentábamos antes con respecto a ubicar la crisis, entender lo más posible la información al respecto, ¿verdad? Y en este proceso de intentar recabar lo más posible. En este ejemplo se da la teoría de la comunicación situacional de crisis, ¿verdad? De COMS, en el que postula un modelo para ubicar las crisis, en el que el eje X, digamos que es esta línea de acá, ¿verdad? Es qué tanta amenaza reputacional tiene, ¿verdad? El actor para el que estamos trabajando, y en el eje Y, que es esta línea en vertical, ¿verdad? Es qué tan responsables somos, ¿verdad? O qué tanta responsabilidad se nos puede achacar, digamos, con respecto a la situación. A partir de la combinación de estas dos variables, encontramos que podemos ubicar estas situaciones entre grandes grupos, o bueno, uno más grande que los demás. El primero, que es el accidental, que es este cuadrito que vemos en celeste, que son estas crisis en las que es nuestra organización tiene muy poca culpabilidad, digamos, por así decirlo, y no es una situación que nos amenace realmente, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Que es estos cuadros verdes que ven ahí, que es cuando tenemos un poco más de a- am- amenaza reputacional, digamos, ¿verdad? Y que somos un poco más responsables de lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, la teoría nos diría que lo más recomendado es hacer papel de la víctima. Entonces, por ejemplo, que si un proveedor nos quedó mal, que salgamos diciendo que fue el proveedor, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces, y en la gran mayoría, estas crisis van a estar en los cuadros rojos, que como ven son bastantes, que es cuando la amenaza reputacional es alta y qué tan responsables somos también es muy alto. Y son estas situaciones que en un principio se podían prevenir, pero que si suceden, ¿verdad? La teoría nos va a orientar un poco más hacia pedir disculpas y Jorge, aceptar esta perdón, responsabilidad. perdón, ahí nada más para hacer un aporte complementario. Hay algunas cositas que he ido anotando para conversar al final, Claro. pero en este punto específicamente que mencionas de trasladarle la responsabilidad a un proveedor, hay que tener cuidado, ¿verdad? Claro. Eso no siempre es un factor, aun y cuando sea evidente esa responsabilidad transferida, hay que tener mucho cuidado en cómo se plantea, Claro. porque vamos a suponer que nosotros somos una compañía constructora, trabajamos con materiales de construcción especializados, construimos un edificio y el edificio colapsa, ¿verdad? Y entonces, como compañía constructora, de ahí vienen los reclamos hacia la empresa. Digamos que sería mal visto para uno como organización. Vamos a suponer que el edificio colapsó porque la calidad del metal utilizado
y esto por cierto lo vi en una película, de la gente que proveyó el acero, falló en la fórmula y no dio el acero con la resistencia esperada. Digamos que uno, a ver cómo decirlo, coarrastra una responsabilidad en quién es el proveedor que uno elige. Si yo voy a levantar un edificio de 20, de 40 pisos, probablemente tengo que tener mucha capacidad selectiva de los proveedores, porque es realmente poco receptivo por parte de nuestros stakeholders que uno, siendo responsable de una obra tan valiosa, elija cualquier proveedor y no tenga como esa minuciosa, digamos, revisión o labor previa de supervisión. Pasó un caso concreto en Costa Rica, se distribuyeron unos implantes mamarios para efectos estéticos que eran producidos por una compañía, si mal no recuerdo, de origen francés, y entonces resulta que el implante de repente empiezan a ver reportes de que constantemente presentaban roturas y logran identificar, se van a la casa fabricante y logran identificar que el fabricante tenía una fórmula autorizada para la producción del implante, pero que con la finalidad de reducir costos alteraron esa fórmula y debilitaron la pared del implante. Y eso empezó a generar que las personas que habían utilizado el producto empezaran a tener en algunos casos problemas y deciden levantar una recomendación y una alerta para que las mujeres que se habían hecho los implantes acudieran a hacer el reemplazo, ¿sí? Lo que pasa es que entonces, ¿qué pasa? El médico le decía, vea, a mí la empresa me va a dar un implante nuevo, digámoslo de esa manera, pero de ahí el costo de la operación, la anestesia, la sala de operaciones y costos conexos no tienen que ver con eso. Yo le tengo que volver a cobrar, ¿verdad? Entonces se generó todo un tema alrededor de hasta dónde llegaban y hasta dónde no la responsabilidad, en este caso del médico, aun y cuando su proveedor era quien había fallado. Entonces, hay situaciones complicadas. Sí debería en estos casos prevalecer, que lo mencionaba ahora Mariana, el tema de la sensibilidad hacia el elemento humano, ¿verdad? Es decir, como empresa, uno no puede salir diciendo como su primer mensaje, no fue mi culpa, ¿verdad? Sino tiene que haber un mensaje solidario, ¿verdad? Estamos profundamente consternados con la situación acontecida, fue un elemento insólito, estos implantes tenían, por ejemplo, en este caso, la certificación tal y cual, pero acabamos de percatarnos de los resultados de esta investigación, donde se hace constar que hubo un hecho doloso, etcétera, etcétera, pero tenemos que también tener una posición. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Digo, en este caso, como empresa de la salud, vamos a hacerle incurrir a la persona en los mismos costos, vamos a asumir una responsabilidad solidaria. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Y ahí vienen una serie de políticas que de alguna manera tienen que respaldar a la clínica, y también de alguna manera habría que hacer una retrospección a ver si este era un proveedor nuevo, ¿sí? O era un proveedor ya consolidado en el mercado, porque también cuando uno habla de productos que tienen que ver con la salud o la seguridad de las personas, hay un factor de riesgo que nos implica mejor cubrirnos con las empresas de mayor trayectoria, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, son factores que hay que tener en consideración. Entonces, volviendo al tema, no se trata solo de delegar la responsabilidad, sino de asumirla solidariamente. Ha pasado en algunos casos, en el tema de consumidor, por ejemplo, que empresas, usted le compra un celular marca X a una empresa en un centro comercial y a usted le sale malo y usted llega a reclamar la garantía. Y la tienda le dice, bueno, yo le voy a reclamar al proveedor. Y después la tienda le dice a usted, no, mire, es que el proveedor no me quiere respaldar. Lo que se ha llegado a concluir jurídicamente es que quien es responsable ante usted es la tienda, no el proveedor.
la tienda verá cómo resuelve con el proveedor, ¿me explico? Entonces, no siempre es tan fácil, ¿verdad? Hay que tener eso en consideración y perspectiva. Básicamente, adelante, Correcto. pero vamos Sí, muy correcto, bien. profe. Muchas gracias por la aclaración. Y sí, justamente ese era el siguiente punto, digamos, que quería tocar, que este modelo y como todos los modelos, digamos, no nos pueden dar soluciones inmediatas, ¿verdad? Y mucho menos suficientes. Y como comentaba antes Mariana, eh, y, y como comentaba antes también yo, esto es nada más un primer paso y no podemos prescindir de eh, hacer un análisis más en profundidad de lo que está pasando, digamos, solamente por aplicar este modelo, por así decirlo. Simplemente es un primer paso, ¿verdad? Y hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que no es santa palabra. Si podemos continuar, Mariela, por favor. Otras dos técnicas que están por acá, que como les recuerdo son sumamente básicas, ¿verdad? Y una tiene que ver con inclusive problematizar el famoso plan de crisis, ¿verdad? Que como comentábamos antes, el plan de crisis no puede ser santa palabra, digamos, y aplicar siempre esto que habíamos planificado antes, que sí es vital antes tener un plan de crisis establecido. No obstante, cuando conversábamos con Maripaz, por ejemplo, nos comentaba que las crisis son algo vivo, son un fenómeno eh, que cambia en forma constante y que no es solamente ir atrás y decir, ay, mira, es que en el plan de crisis dice que A igual B, digamos, sino que es empezar a ver en este tipo de situaciones que han funcionado antes. Hay un elemento importantísimo también, que es qué tan creativos podemos ser con nuevas soluciones que tal vez no teníamos planificadas en el plan. Y eh, irremediablemente hay un elemento importante sobre la adaptabilidad que puedan tener las medidas que tomamos, ¿verdad? A las diferentes situaciones que a veces, como comentaba esta persona con la que conversamos, no están es, escritas o contempladas en el plan de crisis. Y con el FODA, esto también es importantísimo porque puede sonar básico. En el curso hemos visto técnicas mucho más avanzadas en relaciones públicas, que tiene que ver, por ejemplo, con auditorías, digamos, tiene que ver con planificación, con escenarios, proyecciones y demás. Sin embargo, leía yo un artículo de una revista en RP, interesante, que está muy buena, digamos, que puedo decirles que estaba muy interesante, en el que hablaban de que muchas veces queremos aplicar todas estas técnicas grandes, todas estas técnicas más interesantes, sin embargo, no podemos prescindir de algo tan esencial y tan básico como un FODA, que más bien es un primer paso, digamos, para poder aplicar un simulacro, por ejemplo. Si no tenemos un mapeo importante de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, las debilidades y las amenazas a las que estamos expuestos como organización, no podemos, por ejemplo, hacer análisis en profundidad, digamos, riguroso de cuáles son los fenómenos a los que nos estamos enfrentando y, en primer lugar, no podríamos ni siquiera plantear bien un plan de crisis, ¿verdad? Entonces, estas tres técnicas, como les dije al principio, son básicas, digamos, pueden parecer básicas, sin embargo, me parece a mí que eran eh, importantes para mencionar por ser como un primer paso para aplicar otras técnicas de más bagaje, por así decirlo, o entre comillas de mayor calibre, ¿verdad? Que hemos visto en el curso. Entonces, continuamos. Ok, bueno, y ya para finalizar, les voy a hablar un poco sobre las conclusiones que tuvimos a partir de todo lo mencionado.
Ok, primero que las crisis pueden ocurrir en cualquier momento. Al trabajar en alguna organización o empresa, uno siempre está como expuesto a que algo pueda pasar, ¿verdad? Entonces, tener en claro lo que es una crisis y cómo se puede solucionar es muy importante. Luego, la parte de las etapas de la precrisis, la crisis y la postcrisis, bueno, esto era un poco lo que estaba hablando Mariana antes. Sin embargo, nos parece importante retomarlo, ya que, bueno, el plan de la precrisis, que es toda la parte preventiva y todo, está hecha, bueno, con el principal objetivo de que no ocurran y en caso de que ocurran, que puedan ser controladas rápidamente o de minimizar los daños. Pero, bueno, Maripaz, que fue una de las muchachas que entrevistamos, nos dijo que no siempre los planes funcionan, es más que en la mayoría de casos no funciona ya el plan que se tenía previamente. Entonces ahí pasamos a la parte de la crisis, que esta es en donde, bueno, pues hay que trabajar en equipo y es muy importante en esta parte. Carlos nos mencionaba que es muy importante el escuchar a los usuarios, ver qué es lo que necesitan y cómo podemos hacer para solucionar estas quejas o estos malestares que tienen. Y Maripaz nos mencionaba que es muy importante la parte de pedir ayuda, que no nos dé miedo estar en un equipo, pedir ayuda, que sea un trabajo pues, elaborado de forma colectiva para mejorar pues todo lo que esté ocurriendo. Y por último, la post-crisis, que también es importante todo el proceso de evaluación y que aquí Maripaz nos mencionaba lo que Mariana dijo al inicio, que una crisis pues no es constante, no es que hay un pico y ya, sino que pueden haber como algunas represalias, algunas cosas ahí que hacen que la crisis como que vuelva un poco o así, entonces pues también tomar eso en consideración para controlarlo. Y por supuesto todo esto con el propósito de proteger el valor de la empresa y la reputación y la imagen. Luego es importante rescatarlo del uso de las plataformas digitales. Bueno, pues nosotros vivimos en este momento en una era digital en donde estas plataformas han cambiado el mundo en todos los aspectos y las relaciones públicas no se quedan atrás. Entonces, bueno, pues utilizarlas como una herramienta para poder pues gestionar mejor todo este proceso y mejorar la crisis y poder como solucionarla. Luego que las crisis se dan de una manera multiforme, que era lo que decía Jorge antes, como que las crisis todas son diferentes, que es diferente como a las matemáticas o a las ciencias, porque las crisis no tienen una fórmula exacta ni existe un manual de cómo proceder paso a paso para elaborarlas, sino que pues uno va trabajando con lo que va ocurriendo y va pues aumentando ahí el conocimiento del aprendizaje hasta que se logre solucionar y se logre afrontar la crisis. Y bueno, pues esto es lo que logramos concluir. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Bueno, lindo día. Muchas gracias al equipo, realmente una presentación muy completa y además escogieron a dos personas claves para la entrevista. Carlos Lobo, que tiene una gran trayectoria en comunicación corporativa, y Maripaz, que también estuvo en comunicación corporativa y ahora está en el ojo del huracán en presidencia, ¿verdad? Y además es la que tiene a cargo la parte de redes sociales casi que de manera exclusiva en Casa Presidencial. Entonces, realmente que es una persona que ha tenido no solo una gran trayectoria, sino un fogueo importante. Yo voy a aprovechar para compartirles por el chat del grupo en WhatsApp, un masterclass que di para una universidad en El Salvador sobre gestión de crisis en medios digitales, por ahí si tienen oportunidad de verla complementariamente. Yo quisiera referirme por tiempo a cosas muy concretas. Lo primero es que la gestión de crisis es una de las áreas con mayor demanda hoy, porque las organizaciones más que nunca se están viendo expuestas al escrutinio público. Antes, las empresas trabajaban a puerta cerrada y nadie se daba cuenta de nada. Hoy, cualquier persona puede poner una bomba, metafóricamente hablando, en redes sociales, ¿verdad? Una fotografía, un video, una declaración, puede generar un efecto en cadena, así como también el escrutinio de los medios de comunicación es cada vez
más valioso y más fuerte. De hecho, los medios de comunicación se han consolidado como una importante fuente para mantener en materia de corrupción una barrera, ¿verdad? En los países como Nicaragua, como en el caso de Venezuela, el gobierno, ¿qué es lo primero que hace? Eliminar los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque de ahí simplemente quedan en, digamos, en una capacidad discrecional mucho mayor, porque no tienen quien los cuestione ni quien los exhiba en cuanto a sus prácticas eventualmente irregulares. Entonces, esto hace que efectivamente la gestión de crisis sea un factor esencial. Y después, otro factor interesante es que las crisis pueden venir de cualquier índole. Digo, pueden venir de cualquier parte, perdón, y pueden ser de cualquier índole. Una crisis puede derivarse de una catástrofe natural, como en el caso del terremoto de Cinchona. Todos recordamos a la empresa Al Ángel cuando dijo vamos a respaldar a nuestros empleados, y todavía cuando voy al súper con mi esposa dice yo voy a comprar productos del Ángel porque todavía se acuerda de lo que pasó en aquel momento, ¿verdad? Y esto de realmente que son cosas que la gente recuerda, ¿verdad? Y que contribuyen al proceso de gestión de la reputación corporativa, que eso lo vamos a ver en un ratito. Otro elemento, ¿verdad? Derivado de fallas en el producto, y entonces ahí sí, la empresa tiene que asumir una responsabilidad enorme. Otra que tiene que ver a veces con la conducta o actuar de sus personeros, representantes o directivos, ¿verdad? Cuando se dice que a un alcalde o a un diputado le hacen una multa porque va con exceso de licor, de ahí hay una sensación de frustración porque hay gente que debería dar el ejemplo por su condición y por su rol, ¿verdad? Alguna gente dice, es que lo hice en mi vida privada. Bueno, hay un libro que se llama Actos Privados, Consecuencias Públicas, ¿verdad? Entonces sí, cuando uno tiene cierto tipo de rol o función, no es tan fácil decir, esta es mi vida privada y esta es mi vida pública, ¿no? Hay una interrelación y debe haber cierto nivel de consistencia en nuestros valores y nuestro actuar, y eso pasa desde luego con las organizaciones también. Entonces, de nuevo, crisis, manejo de crisis es uno de los temas esenciales en nuestra profesión, es de los temas donde se cobra más caro, para que lo tengan en cuenta también cuando trabajamos como freelancers o como asesores externos, y no solo es por, vamos a ver, no tiene que ver, no solo es, no tiene absolutamente nada que ver con el factor coyuntural. Es decir, no es como las grúas que lo ven a uno en un problema y le quieren entonces aprovecharse de las circunstancias. No, es que la gestión de crisis implica un trabajo 24/7. Es decir, es una labor muy intensa, de mucha dedicación y de mucha exclusividad, porque cuando usted está manejando una situación de crisis, usted no puede decir, ah, mire, ya son las 5, ya me voy. No, a mí me ha tocado estar en situaciones de crisis con empresas grandes y a las 2 de la mañana a usted le mandan una actualización de datos y usted tiene que prepararse para la reunión de las 8, ¿verdad? Entonces, usted tiene que estar en reuniones hasta las 11, 2 de la mañana, a veces pasar recto, uno tiene que estar dispuesto a lo que sea, me explico, porque usted está en una condición donde hay que sacar la faena. Entonces, además, tenemos una gran presión de respuesta. No es que uno puede decir, ah, estamos en una crisis, dentro de 2 meses respondemos, pero hay que resolver. Y para resolver a veces hay que investigar, y sobre todo si uno es un asesor externo, tiene que estudiar para entender por qué una y otra cosa pueden verse involucradas en esta condición, ¿verdad? Por ejemplo, en materias técnicas, hablemos ahora que les mencionaba el caso del acero, en el caso de la construcción, pero pueden ser cuestiones vinculadas a farmacéuticas. Entonces hay que empaparse del porqué o en temas financieros, y eso implica un doble millaje, ¿verdad? A nivel de técnicas, ahora que les estaba escuchando, el FODA yo no sé si es la mejor técnica. El FODA sirve o es un punto de referencia en algún sentido cuando uno está trabajando en el manual de crisis, pero hay otro ejercicio que es una lluvia de ideas donde uno convoca a grupos de la organización y uno les dice, ok, pensemos qué puede salir mal, disparemos ideas. Entonces la gente empieza a decir, de alguien entró, se tropezó y tuvo alguna situación de daño físico, ¿verdad? De hecho, ustedes ven que en los centros comerciales
y almacenamiento y cualquier tipo de tienda o negocio, cuando limpian el piso ponen un rótulo que dice piso mojado, cuidado. Eso, más que para informar a la gente, es para exonerar de responsabilidad a la empresa. Si alguien se cae y se quiebra una pierna, ¿verdad?, no puede ejercer una demanda contra la empresa porque la empresa dice, mira, ahí está el rótulo. Es que la persona, ¿verdad? Entonces eso, digamos que esas son prácticas que nosotros hemos heredado de Estados Unidos en la mayoría de los casos, que es nuestro factor principal de influencia, porque allá una persona por quebrarse un pie le puede hacer una demanda multimillonaria a una empresa. Y hay gente que incluso se dedica a eso, a ver cómo le establece demandas a organizaciones a partir de fallos determinados. Y recuerdo, por ejemplo, un caso de McDonald's, que una persona puso una demanda porque se había quemado los labios con el café. Y la empresa le pagó, y al pagarle se generó un efecto de desborde, porque entonces empezaron miles de personas a reclamar por el tema del café. Y entonces, vean qué importante el poner las barbas en remojo, ¿verdad? Entonces uno tiene claramente que estar trabajando sobre todos los temas a nivel de prevención. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer para una crisis? Evitar que suceda, ¿verdad? Porque es mucho más sencillo, mucho más barato, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente no quiere invertir en prevención. La gente quiere resolver cuando ya está en el problema, y además ojalá me salga barato y sea rápido. No depende. O sea, usted puede verse en un problema que puede ser de magnitudes grandísimas. Ahora, el manual de crisis es un manual de buenas prácticas donde uno pone las barbas en remojo para evitar que muchas cosas puedan darse, pero a veces también tiene que ver con un tema de valores y de políticas institucionales. Si MECO y la empresa H. Solís hubieran tenido un código de valores adecuado, no estarían en el problema que están, ¿cierto? El problema fue que empezaron a hacer prácticas que eran corruptas, ¿verdad? Y claramente eso abre un foco de crisis porque en algún momento las cosas, dice por ahí un dicho, entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes vean una situación que les compromete éticamente, mejor tomen las decisiones oportunas para corregir o retirarse de la situación, ¿verdad? Porque si no, también uno se ve arrastrado. A veces no es tan fácil, porque a veces, vamos a suponer que ustedes están con una farmacéutica que les dice, mire, este producto cura el cáncer, vamos a hacer el lanzamiento, ustedes tienen que tratar de documentar y, como una recomendación, tener voceros externos que validen o le den credibilidad al producto. Pero si los voceros externos, usted empieza a hablar con doctores, le dicen, no, mire, ese producto ni siquiera se ha probado, ese producto no tiene resultados clínicos, no tiene ningún tipo de publicación en una revista aceptable, no tiene, y usted se empieza a encontrar eso, usted de repente dice, no, suave, porque exploremos internamente más qué es lo que está pasando con este producto. Entonces, si la empresa de repente dice, ah, bueno, sí, es que estamos en una fase preliminar, bueno, entonces midamos cuál va a ser la tónica del mensaje que vamos a transmitir, ¿verdad? Porque ya no vamos a hablar de una frase tan contundente, sino que lo vamos a probablemente manejar diferente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde también hay una responsabilidad intrínseca de uno. Yo lideré un proyecto regional sobre el tema de lo que llamamos productos milagro. ¿Qué son los productos milagro? Productos que se ofrecen al consumidor en condiciones engañosas. Tómese esta pastilla y adelgace, póngase este ungüento y le crece el pelo, póngase esta crema y se le eliminan las arrugas. Concretamente, en el caso de la crema, cada uno se empezó a analizar y se le hizo un escrutinio científico y se llamó a cuentas a las empresas y se interpusieron algunas denuncias. Por ejemplo, había una crema que decía, luzca 15 años más joven. Con esta crema usted elimina las arrugas. Cuando fuimos al escrutinio nos dimos cuenta que el fabricante de la crema le dijo a la agencia de publicidad que su producto era maquillaje que disimulaba las arrugas, pero que quitado el maquillaje, usted volvía a tener sus mismas arrugas. Que una vez hecha la arruga o las líneas de expresión, como lo dicen de una manera más elegante, ¿verdad? Solo se quitan con cirugía, ¿cierto? La crema puede prevenir o, en este caso, disimular. Y la gente de la agencia de publicidad quiso
darle mayor potencia al mensaje diciendo elimine las arrugas. Bueno, ahí está la función de un comunicador que debió haber estado en la organización diciendo, no, no, un momento, esto no es lo que el producto hace. Moderemos el mensaje. Y todo esto genera efectos que pueden tener que ver con una gestión de crisis que en este caso desencadenó en una denuncia y que pudo haber repercutido en medios de comunicación y hacerle daño a la empresa, pero también con un tema de desencanto del consumidor o la consumidora que probó el producto, lo compró y a veces estos productos tienen, en este caso descubrimos que no era un asunto de mala fe, sino de un asunto de falta de diligencia en haber acordado un mensaje adecuado. Pero a veces hay productos que tienen la mala intención realmente de engañar dolosamente al consumidor y ponen por ahí en alguna parte al 3% de la población esto no le sirve porque tienen características muy diferentes al del resto. Entonces mucha gente dice, uy, yo hice la inversión, seguro fue que yo estoy en el 3% y la gente hasta le da pena reclamar. Bueno, todo esto puede, en caso de una situación de evidencia donde un ente los expone y dice, tal empresa estaba engañando a los consumidores con este producto, de ya usted queda expuesto y eso le daña la reputación corporativa. Entonces, actuar con valores, con ética y tener buenas prácticas es el punto de partida. Empezar haciendo las cosas mal es, digamos, empezar con el pie izquierdo, ¿verdad? Y segundo, aunque usted haga las cosas bien, siempre esté revisando qué puede pasar, qué puede salir mal. Y esté monitoreando. No es posible, ¿verdad? Que alguien diga, no sé, ustedes venden, vamos al tema del café, ¿verdad? Y venden 10 cafés y 7 personas de cada 10 se quejan porque el café está demasiado caliente, por poner ese componente. Y usted no hace nada, usted está siendo irresponsable en tomar una gestión que puede incidir en que la gente diga, no, la verdad es que yo no vuelvo a tomar café en ese lugar. Es interesante, en Costa Rica nosotros somos cafeteros, 100%, digo, no solo productores, sino consumidores, ¿verdad? Si ustedes van a cualquiera de las líneas de comida rápida, cualquiera de las cadenas de comida rápida, el café tiende a ser terriblemente malo, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a tomar café, es más, a veces uno dice, qué rico tomarse un café con tal cosa, pero de solo pensar en la calidad del café, usted descarta ese lugar, ¿verdad? Entonces uno dice, esta gente cómo ha vendido esta calidad de café por tanto tiempo en Costa Rica y no han cambiado su dinámica de negocio. Me explico, porque usted debería poderse retroalimentar. Bueno, eso en temas que tienen que ver con reputación corporativa, pero otros que tienen que ver con cosas más serias nos pueden meter en problemas. No me extiendo más en esto por tiempo, nada más les comento, en Estados Unidos hay una agencia que se llama la CPSC, que es la Consumer Protection Agency for Security, es la agencia gubernamental para la seguridad de los productos de consumo. Esta agencia, les voy a poner en el chat, porque puede ser un referente interesante. En esa agencia, ustedes ingresan y ellos hacen ellos ni siquiera monitorean, tienen una red con los hospitales. Entonces, cada vez que un hospital dice, llegó una persona lesionada porque se cayó en un cuadraciclo marca Honda, 200 centímetros cúbicos, tal y cual, y de repente cada hospital tiene el deber de qué le pasó a las personas y cuál fue el motivo. Esto está integrado en una base de datos. Cuando ellos dicen, caray, tenemos 18,000 denuncias de ese cuadraciclo por esa condición, hacen una investigación, llaman al fabricante y determinan o identifican puntos vulnerables. Entonces, han obligado a las empresas a hacer recalls que pueden ser el llamado a recoger el producto para refaccionarlo, es decir, para remodificarle algo, o en su defecto, para recoger y hacer el reembolso, ¿verdad? Entonces hay infinidad de tipos de productos. Si ustedes ingresan ahí, por ejemplo, productos para niños, entonces recuerdo que había una silla donde los chiquitos metían la cabeza en cierto espacio y quedaban atorados. Había una granja Fisher Price que se abría,
pero en esta flexión, ¿verdad? En la articulación, había un tornillo que tendía a desprenderse, que era muy pequeño, y el niño se lo habían tragado, a un niño se le fue por la nariz y tuvieron que extraérselo del pulmón. Cosas de estas, entonces inmediatamente se toman decisiones. Volvemos al tema, no debería llegar ahí. La compañía debería estar monitoreando para que eso no pase. ¿Okay? Entonces, conclusiones básicas, nunca mentir. La gente perdona errores, pero no mentiras. Entonces, siempre que se haga una declaración, que sea con la verdad. No tenemos que decir cosas que no sabemos. O sea, si estamos investigando, estamos investigando. Entonces, a veces hay que profundizar en algunos elementos para llegar a una conclusión. Y después, hay 3 cosas que tenemos que garantizar en la gestión de crisis. Ojo, porque esto se lo tienen que saber siempre de memoria. 1, la crisis debe ser encapsulada. Poder decirle a la gente, eso tiene que ver con el lote tal, del producto tal. Entonces, si alguien se intoxicó con Coca-Cola, yo no quiero entrar en pánico porque me acabo de tomar una Coca-Cola, ¿sí me explico? Y leo la noticia de que alguien se intoxicó y yo entro en pánico. Pero es distinto que el medio diga, en Nicaragua, el mes pasado, hubo una intoxicación de personas que consumieron el lote, ¿verdad? Entonces ya yo sé que no me intoxiqué con la Coca-Cola, que ni me voy a intoxicar que me tomé hoy, porque eso pasó con un lote que tuvo que ver con una zona geográfica o con una fecha determinada, ¿verdad? Caso Volkswagen, sabíamos cuáles eran los modelos, en qué países se habían distribuido, etcétera. Entonces, al encapsular la crisis, eso me permite contener y limitar a ese grupo eventual de afectación. Lo segundo, yo tengo que sentar responsabilidades y decir, esta responsabilidad de tal departamento, de tal persona, o esta responsabilidad la voy a asumir yo o la va a asumir la compañía, pero alguien la tiene que asumir, ¿sí? Y 3, ¿qué voy a hacer para garantizarle a los stakeholders que esto no vuelve a suceder? ¿Verdad? Entonces, a partir de ahora la empresa aplica tal o cual práctica, o a partir de hoy lo que vamos a hacer es tal o cual cosa. Eso es fundamental, ¿verdad? Lamentablemente eso no pasa a nivel país con el tema de corrupción. Yo siempre digo que la Contraloría hace certificados post-mortem, ¿verdad? Y entonces si se robaron, descubrimos que se robaron tantos millones en la trocha. Lo bueno era que hubiera detenido eso antes de que se robaran la plata, ¿verdad? Hubiera intervenido las contrataciones, hubiera podido hacer la denuncia. Se robaron tanta plata con esto de las carreteras, pero ¿por qué no los detuvo antes? ¿Verdad? Ya post-mortem, uno lo que se da cuenta es que primero hay un alto grado de impunidad, y segundo, ya la plata se fue, ¿verdad? Entonces, si el gobierno fuera una empresa, su reputación estaría totalmente destruida, ¿verdad? Porque precisamente a nivel de Latinoamérica y en el mundo en general, el sector político, la gestión pública ha perdido credibilidad y legitimación. Pero bueno, ese tema, de nuevo, 3 factores: encapsular, responsabilizar y corregir. ¿Ok? Para que por favor lo recuerden: encapsular, responsabilizar y corregir. Muy bien. Excelente la exposición, de nuevo, muy completa. Me parece que tuvieron realmente un trabajo fuerte ahí de investigación. Estaré atento ahí a revisar el documento para enviarles ya las observaciones más puntuales. Y no sé si hay algún comentario, duda o consulta adicional sobre este tema. Adelante, Jorge. Pero profe, que se me cayó el teléfono. No te preocupes. Nada más, digamos, como para hacer una, digamos, recomendación de una revista que encontré, digamos, las estoy pasando por el chat del curso. Ay, pero sí que no se copió bien. Pueden entrar con su cuenta en Zipdi y vieran que está muy, muy chido. Sí se ve que es muy válida, digamos, y para sus investigaciones en el área, digamos, súper chido. Entonces, nada más, profe, como Genial. entre comillas, comercial, aunque no me están pagando nada, pero nada más, digamos, para compartir el conocimiento académico que tan necesario es. No, fenomenal.
Una cosa que no terminé de completar la idea, cuando hacemos los trabajos de gestión de lluvia de ideas y recogemos todos los asuntos críticos, el segundo paso o la segunda parte o etapa es clasificarlos. Entonces yo separo todo lo que son issues financieros, issues de salud, ¿verdad? Etcétera. Y así que los tengo clasificados en áreas o subtemas, ¿sí? Los clasifico de acuerdo con 3 categorías de riesgo. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, ¿verdad? Y cuando hablamos de riesgo, hablamos no solo a la posibilidad alta o baja de que ocurra, sino al impacto alto o bajo que pueda tener con la compañía o la organización, ¿verdad? Entonces, una vez clasificados, procedemos como tercer paso a hacer el manual de crisis, ¿verdad? Donde tratamos de por lo menos consignar algunas cosas generales y ojalá tener algunos materiales preredactados para que eso facilite, sobre todo si estamos en una transnacional, tener un comunicado de prensa preaprobado, eventualmente, aunque haya que cambiar algunas cosas, es una gran tranquilidad. Porque si ustedes dependen de que les lleguen 15 días la aprobación del comunicado, ya la reputación de la empresa probablemente sufrió más de lo que hubiéramos querido. Muy bien, dicho esto, cerramos el tema de crisis. Lo vamos a retomar en el curso de públicos organizacionales y áreas prácticas, y estoy seguro que ahí vamos a tener oportunidad de poder ver adicionalmente algunas estrategias y tácticas adicionales, así como herramientas tecnológicas. Bueno, voy a compartirles, perdón, un segundito que... vamos a ver qué pasó aquí. Ya. Para abordar el tema de reputación corporativa, hoy vamos a variar un poquito la dinámica. En lugar de contarles yo el cuento, ¿verdad? Vamos a ver un video donde hay una explicación muy elocuente sobre lo que es reputación corporativa, que era el segundo tema que teníamos para hoy, y hacemos una breve sesión de compartir después del video. Entonces voy a compartirles la pantalla. El video está disponible acá, pero me parece bueno que lo veamos colectivamente para poderlo comentar. Permiso, no sé si solo soy yo, pero no se escucha nada. Profe, no se escucha. Me parece, profe, que no le activó el audio. Ah, perdón, ¿no lo están escuchando? No, están... profe, no. Ah, ok, perdón, voy de nuevo, qué raro. Vamos a ver un segundo. Ah, no sé por qué, había marcado la opción. Vamos a ver, voy a poner y me confirman. Reputación corporativa. ¿Ahora sí? Estamos viendo el correo. Es un activo intangible. Ah, ok, perdón, entonces un segundito. Vamos a ver. Voy de nuevo. Reputación corporativa. ¿Qué es? ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias por el aviso. Ok, vamos de nuevo. Son 5 minutitos, pero nos da un recuento muy válido de qué es reputación corporativa. Es un activo intangible generador de valor para las organizaciones. Por lo tanto, las empresas deben monitorearlo y gestionarlo, ya que con muchos intangibles no puede ser comprado, debe ser generado por la propia empresa. Un intangible es aquello que no se puede medir, es la diferencia entre el valor de los libros y el valor de mercado. Para tomar una dimensión de la importancia de los mismos,
Podemos decir que en algunas organizaciones el valor de los intangibles en las acciones representa hasta el 90% de su valor. Cada organización es única, ya que constituye una conjunción de valores, ritos, rituales que hacen a su cultura y junto con sus costumbres configuran la identidad de la organización, su ADN, que determinará en qué manera la reputación debe gestionarse. La reputación organizacional se la estudia desde varios puntos de vista según distintos autores, aunque en resumen puede tomarse la terminología que utiliza Justo Villafani, y es la habilidad para detectar, actuar en consecuencia, comunicar y satisfacer las necesidades de sus stakeholders en relación al reconocimiento que los mismos hacen de ella, como por ejemplo proveedores, clientes, accionistas, gobierno, competencia, colaboradores, entre otros. Para entenderlo, podemos pensar a cada grupo de interés como cada una de las caras de un poliedro determinado. Cada organización tendrá un poliedro distinto y las caras del mismo serán el reconocimiento de cada stakeholder, que se diferencia de los demás y que debe ser encarado correctamente para su gestión. La suma de todas las caras harán a la reputación corporativa total de la organización. La identidad de la empresa, junto con su operación a lo largo del tiempo, irá construyendo una realidad corporativa, es decir, la cantidad de operaciones que realiza, los resultados que obtiene, la calidad de la gestión que atraviesa la organización, qué talento posee, etc. La manera para construir una buena reputación es esforzarte en ser lo que querés parecer, decía Sócrates, que nos agrega un término que es fundamental para entender la reputación y es parecer. Es decir, no basta con ser, tener una buena realidad corporativa, sino que es necesario parecerlo, comunicarlo. La comunicación viene a jugar un papel fundamental, ya que será la herramienta para transmitir el valor a los stakeholders. Le servirá a la organización para comprometerse con distintos objetivos y luego actuar en consecuencia de ellos para alcanzarlos. Podrá comunicárselos a los grupos de interés para hacer efectivo su reconocimiento y así aumentar la reputación corporativa. Veamos el caso de Van Gogh. Van Gogh tenía una obra determinada, un arte que lo caracterizó, pero fue luego de su muerte como se hizo efectivo su reconocimiento. Si Van Gogh hubiera tenido otra comunicación, mientras desenvolvía su arte, probablemente no hubiera muerto pobre. La comunicación por sí misma no genera valor, solo puede transmitirlo. Es decir, sin un buen accionar de la organización, ético y transparente, con un gobierno corporativo que lo rija y con una responsabilidad social tangible, la comunicación no servirá de nada. Como se ve en marketing, por muy buena que sea una campaña, no podrá sostener por mucho tiempo si el producto es defectuoso. Entremos un poco en tema de cómo gestionar la reputación. Antes de comenzar a trabajar en ello, la organización debe poder detectar cuál es su estado actual, debe tenerla monitoreada y por lo tanto deberá medirla. Existen varios organismos, como Merco, que elaboran rankings de las empresas mejor reputadas, que exponen su forma de hacerlo a través de 6 variables. Calidad de la oferta comercial, de sus productos o servicios, qué valor agregado ofrece. Resultados económicos financieros, que representen un buen management. Dimensión internacional, la posibilidad de abrirse a nuevos mercados. Reputación interna, la calidad de su clima laboral y el talento que dispongan. Ética y RCE, determinante para una buena reputación. Innovación, como su capacidad para proyectarse a largo plazo. Si se hace una buena gestión, se podrán dar distintos efectos en los grupos de interés. Una mayor fidelización con los clientes generada a través de la confianza, un aumento en las ventas por gozar del boca en boca y mejores relaciones redituables con ellos. Una mayor retención y atracción del talento, representada por una calidad laboral que no solo mejorará el sentido de pertenencia en los colaboradores, sino la eficiencia y productividad de la empresa. Mejores relaciones con los proveedores, negociaciones más eficaces y mejores plazos con la capacidad ilimitada de generar acciones vinculadas con ellos. Un gobierno dispuesto a propiciar un buen escenario en la industria en la que se desenvuelve la empresa. Un mayor valor de las acciones para los accionistas. Medios de comunicación más dispuestos a escuchar. La capacidad de generar relaciones con los líderes de opinión para garantizar una más rápida y menos costosa salida ante una crisis. Tomando una frase de Aldo Leporati, CEO de Porter Novelli, una buena reputación es como un avión que se encuentra viajando a 30.000 pies. Los que disparen desde abajo no tocarán la reputación de la empresa. En cambio, cuando empiece a perder altura y bajar, algunos ya comienzan a alcanzarla y la hará bajar cada vez más, hasta llegar a un punto en que todos están atacando contra la organización. Por lo tanto, antes de llegar a una crisis, es necesario ir actuando en pos de mejorar la reputación y puede apalancarse en el líder. El líder goza de una reputación independiente de la empresa, pero existe un vínculo que puede hacer viable la transferencia de valor de un lado a otro, generando un círculo vicioso que puede facilitar la construcción de ambas reputaciones. Por lo tanto, usemos una analogía introspectiva. Cualquier persona busca hacer negocios con gente que inspire confianza, y sucede lo mismo con las organizaciones. Deben generar esa confianza para hacer buenos negocios. La rentabilidad de una empresa no es el fin,
sino el resultado de un buen accionar del conjunto de la organización. Muy bien, vamos a ver adicionalmente. Un segundito. Esta es la explicación general, pero adicionalmente vamos a ver, antes de hacer ya el comentario, una exposición rápida sobre lo que es el RepTrak, que es una de las herramientas, una de las organizaciones, ¿verdad? Que, como les digo, hace la medición de reputación corporativa. Aquí lo tenemos. For more than 20 years, it has been our business to map the reputations of companies and help leaders use the insights to make the right decisions. Perdón, ahí sí estamos viendo y oyendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Son 2 minutos, es muy rápido. We have proven that doing and saying the right thing is good business and that reputation is a key driver of value for companies and society. In today's world, reputation is more important than ever. We have moved from a shareholder to a stakeholder economy, and how people see you will determine your future success. In this world, a clear lens is needed to organize all the information, so you know where the risks are, and which decisions are the right ones. A lens which is proven over time, across industries, markets, and stakeholders. And that lens is RepTrak. We use RepTrak to measure the reputation of thousands of companies, to map risks and opportunities in all regions of the world, to guide leaders across all industries. So while much has changed since 1997 when we launched our company, one thing has not: our purpose. We prove that doing and saying the right thing is good business. Building our own reputation starts with who we are and how we behave. Within our team we have more than 30 nationalities, speak more than 50 languages, work from across all parts of the world, and we all share the passion for reputation. As we work with customers, partners, and colleagues, we do this based on our core values. Be a pioneer. Practice rigor. Stay committed. Be honest. Be brave. As we look into the future, we are truly excited. Reputation will be an even more critical element in everything we do. As consumers, as leaders, as companies, as voters and as countries. And this means that we need to continuously improve how we measure and monitor reputation. The RepTrak program is unique and powerful today, and will be even better in the future. We will never stop pushing the boundaries of reputation to match the ever-evolving nature of it, and we will continue to improve. We are the RepTrak Company. Bueno, este es el video promocional de RepTrak, un video extraordinario, además muy bien concebido. Y ellos fabrican rankings o los preparan. Entonces, por ejemplo, en el ranking 2021, ahí tienen el enlace, hay 100 empresas con sus diferentes valores de confiabilidad. Y aunque son 100, en realidad las variaciones son relativamente pocas, ¿verdad? Si vamos a ver, va bajando, pero aún así, en general, la mayoría tiene valores relativamente buenos, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, Lego es una de las empresas que tiene mejor reputación. Vean que a partir de 80 cambia a Excellent, mientras que menos de 80 están en Strong, ¿verdad? Y ahí van variando un poco en el concepto. Sin embargo, ¿cuál es el talón de Aquiles de Lego? ¿Cuál es en este momento un punto que podría ser crítico como empresa? ¿Quién me dice? Tal vez el uso de, o sea, que hace sus cosas a partir de plástico. Excelente, Ana Laura, excelente. El mercado del plástico es uno de los mercados más nocivos en la contaminación ambiental
por todas las implicaciones que tiene de cantidad de contaminación y dificultad de procesamiento o degradación del material. Lego tiene años de estar investigando sobre posibles materiales alternativos a partir de elementos vegetales, pero a la fecha no tiene una solución. Una relativa ventaja es que el producto se reutiliza. Normalmente no se desecha, sino que los Legos se heredan casi que de generación en generación, pero es un elemento que está ahí presente y que en algún momento le podría jugar una mala pasada, principalmente si surge un competidor con un mejor producto y que además sea reciclable. Entonces, ¿verdad? Cosas importantes. Rolex, la compañía, una de las compañías más prestigiosas de relojes, y ahí vamos hacia abajo en diferentes tipos de compañías, ¿verdad? Entonces, es realmente interesante. Bueno, qué importante Airbus que tenga la fábrica de aviones una buena reputación. Qué difícil montarse en un avión si la empresa tiene mala reputación o por lo menos malos índices a nivel de gestión de crisis o estándares de calidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante esto. Muy bien, comentarios, preguntas, inquietudes sobre el tema de reputación corporativa. Adelante, Jorge. Yo no, profe, qué pena. Estas métricas que hace esta empresa evaluadora, por así decirlo, ¿son públicas o vamos a ver su metodología o su índice? Me imagino que es como un índice compuesto. ¿Es algo que es discutido o es como que no se sabe mucho? No, hay cosas que son de acceso público y para otras sí hay que afiliarse, ¿verdad? Entonces, en general, ellos tienen una serie de factores que miden alrededor de la reputación, ¿verdad? Muy parecido a Merco, donde se incluye calidad del producto. Vean que incluso se valora el clima organizacional porque habla de cuáles son las prácticas a nivel interno, a nivel de valor humano, etcétera. Entonces hay una serie de factores que inciden, ¿verdad? Para tener ahí el factor de reputación. Entonces, esto es interesante. Aquí en Costa Rica no se usa tanto como referente porque somos un mercado muy pequeño. En Estados Unidos sí. Entonces la gente se fija mucho en cuál es el índice de reputación o de confiabilidad, ¿verdad? Aquí hay otros indicadores, incluso uno puede consultar en la Comisión Nacional del Consumidor si una empresa tiene o no denuncias. Entonces, no hay un índice para saber si una empresa tiene buenas prácticas, pero puede haber algunos referentes de que sí ha habido malas prácticas y entonces uno dice, ok, con esa empresa voy a tener cuidado, ¿verdad? Porque de nada me sirve, por ejemplo, una empresa que me da un buen producto, pero un pésimo servicio postventa, o una empresa que tiene un extraordinario servicio postventa si el producto es muy malo, ¿verdad? Entonces hay una serie de factores que van a incidir en el tema de reputación, ¿verdad? No es un solo factor y ahí vamos a tener también varias áreas de las relaciones públicas correlacionadas, porque todo el tema de prevención de crisis, el tema de gestión de medios, porque recuerden que no solo hay que ser bueno, sino parecerlo, y ahí se habla de la comunicación, del comunicar el por qué es una empresa confiable constantemente, etcétera. Entonces ese posicionamiento de los valores es fundamental para lograr realmente calar en los stakeholders, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta, comentario, inquietud? ¿Todo bien? Muy bien, nos quedan dos cositas rápidas para cerrar. Uno, conversar muy brevemente de alguna pregunta, duda o inquietud sobre el tema de gestión de asuntos públicos. Los asuntos públicos, como vimos, espero que hayan podido ver los materiales, se refiere a la comunicación de las organizaciones esencialmente con el sector gubernamental. Ahí tenemos quiénes son importantes en el sector gubernamental para una empresa u organización en general. ¿Con quién nos tenemos que comunicar? Poder legislativo. Excelente, poder legislativo. ¿Por qué? Porque ahí se aprueban o desaprueban las normas y regulaciones. Si yo soy una empresa que importo vehículos eléctricos, probablemente quiera convencer a la Asamblea Legislativa de la importancia de exonerar a los vehículos eléctricos de impuestos. Pero si yo soy la competencia y no tengo vehículos eléctricos,
voy a estar muy pendiente de que la asamblea no apruebe algo que yo pueda considerar un trato desigual, y así cada grupo va a jalar para su saco. No se trata de ir, a ver, de una manera muy directa, a sobornar a nadie, ¿verdad? Se trata de ir a vender ideas, se trata de ir a exponer puntos de vista y a procurar alianzas. A veces, incluso a nivel político, se establecen estrategias de negociación y no se trata de ir un partido a donde otro, ofrecerle plata y sobornarlo, ¿no? Eso no es gestión de asuntos públicos. Pero sí pueden llegar a acuerdos de apoyos mutuos entre proyectos recíprocos, o eventualmente decirle a la contraparte qué te preocupa de mi proyecto que pueda mejorar para que vos me apoyes, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí es una comunicación perfectamente transparente y viable. ¿Qué otra instancia gubernamental es importante para gestión de asuntos públicos? ¿Qué más? Si yo me instalo en una comunidad, ¿quién va a ser un buen referente? Gobiernos locales, profe. Excelente, gobiernos Y sobre locales. todo los consejos municipales. Claro, el gobierno local va a ser el referente número uno. Si estoy en un mercado regulado, como seguros, entonces la SUGESI. Si estoy en el mercado de telecomunicaciones, la SUTEL. Puede ser la ARECEP, según el área, ¿verdad? Si estamos en temas de transporte o servicios públicos, etc. Entonces, yo tengo que tener vínculos con esta gente para poder establecer relaciones y generar valor. Entonces, asuntos públicos tiene que ver con eso. El lobby o cabildeo generalmente está vinculado al tema con la Asamblea Legislativa específicamente, y tiene que ver con el impulso, promoción de iniciativas que puedan afectar. Generalmente es para beneficiar al sector en el que yo estoy. Y cuando hablo de afectar, no es hacerle daño a la competencia, sino que a veces las compañías les importa mucho que la competencia no tenga ventajas que puedan considerar desiguales. Y con este tema de los vehículos eléctricos ha habido toda una gestión, porque los que no producen carros efectivamente tratan de que no haya un trato desigual que les ponga en desventaja en el mercado. Entonces, de la ley de empleo público, hay gente que la está impulsando, gente que la está retractando. Entonces cada quien va y expone sus puntos de vista y le hace ver al legislador o legisladora qué es lo que consideran. A mí me tocó hacer la gestión del lobby de la primera ley de empleo público que se empezó a gestionar en el 94. Ya desde ese entonces la ley traía unos huecos tremendos, ¿verdad? Y lo que se está proponiendo hoy como tema es un excelente tema: regular y organizar u ordenar el tema de las remuneraciones, pero el instrumento que se está proponiendo tiene miles de problemas, y además, al enfrentarse a correcciones posteriores, además generó que ni siquiera haya coherencia en lo que se está planteando. Entonces, si ustedes me preguntan, tener una ley de empleo público es una excelente iniciativa, pero el adefesio que está en este momento en la Asamblea es absolutamente nocivo para el país, no resuelve los problemas de fondo y por el contrario genera problemas nuevos. ¿Por qué? Porque hay elementos técnicos de fondo que deberían ser replanteados, y porque ni siquiera hubo un proceso adecuado donde uno debería plantear cuáles son los lineamientos y políticas generales que deberían regir para poder después ordenar y no lanzar ideas que no necesariamente van a ser fructíferas. Entonces yo particularmente creo y espero que no se apruebe esta ley, de nuevo, no porque no sea importante ordenar la casa, sino porque lo que se está proponiendo, lejos de resolver el problema, va a acrecentar algunas cosas. Y a veces, lamentablemente, eso es lo que tiende a suceder. A veces se quiere buscar un remedio que es peor, ¿verdad? Es peor el remedio que la solución, como dicen por ahí. Muy bien, entonces hay empresas que tienen lobistas dedicados 100% a estar en la Asamblea Legislativa, como es el caso de la cervecería, por ejemplo, y entonces ellos están permanentemente monitoreando lo que pasa en las comisiones. La Asamblea trabaja por comisiones. En el curso de públicos organizacionales vamos a hacer un recorrido, quienes lo lleven, vamos a ir a la Asamblea, esperamos ya para entonces presencialmente, y vamos a ver cómo se conforman las comisiones. Esto está en la página web de la Asamblea.
hay 8 comisiones y algunas subcomisiones especiales. Entonces, cuando hay proyectos importantes, lo ven las comisiones respectivas. Entonces, yo voy a situarme en un punto donde no quisiera, pero para darles el ejemplo, si yo fuera un representante de la empresa MECO antes del desorden que se acaba de descubrir, probablemente estaría en el seguimiento. Bueno, yo no hubiera estado laborando en la empresa a partir de las malas prácticas reconocidas, pero si fuera el caso, seguimiento a la Asamblea de Asuntos Hacendarios para ver qué pasa con el presupuesto del MOB, si se aprueban las partidas, si no se aprueban, y poder estar de alguna manera diligenciando cosas que para la empresa hubieran sido de utilidad. ¿Por qué? Porque aunque el interesado es el gobierno, a veces si no se amarran ciertos procedimientos, hay decisiones que pueden pasar en procesos cíclicos casi que de manera infinita. Entonces, algunas empresas están ahí insistiendo, mire, falta este papel, hay que cumplir con este trámite, no se ha aprobado este presupuesto. Señor ministro, ¿qué pasó con tal cosa? No es un control político necesariamente negativo, ni tampoco eso tiene que ver con corrupción, tiene que ver con seguimiento, ¿sí? Porque a veces dependiendo del tipo de contrato o del proyecto que se vaya a desarrollar, hay que darle seguimiento a una serie de toma de decisiones que si no lo hace alguien desde afuera, adentro a veces eso se puede perder en el mar de la burocracia. Pero no tiene que ver, vamos a ver, con temas de corrupción. La corrupción es un factor, digamos, que llega a estos procesos de manera negativa, ¿verdad? Y que eso siempre trae resultados nefastos. Muchas empresas, lo vimos con el caso de Alcatel en su momento, tienen ya incluso un presupuesto reservado para, ellos le llaman gestión pública, una cosa así, pero en realidad literalmente es para sobornos en América Latina principalmente. Y eso, nadie gana con eso, todo el mundo pierde y en algún momento sale a la luz pública y puede hacer un daño irreversible en la reputación de las personas y de las empresas. Vean la gente del MOB que se vendió por 1 kilo de salchichón, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy están en semejante enredo por un tema de carnes para un asado, ¿verdad? Por mencionar algo de las cosas más absurdas que uno se puede imaginar. Bien, sí, adelante. De hecho, en la lectura decía que dentro de esas prácticas que distorsionan como la práctica del lobby como tal, se encuentra ese del amiguismo, de actuar por la espalda, que eso más bien son esas prácticas que han venido como a desvirtuar o a tener esa concepción que se tiene a veces negativa, ¿verdad? Respecto al lobby. Excelente aporte, Mariana. Efectivamente, de hecho, en Estados Unidos ahora incluso el lobby está regulado. Se supone que solo los lobistas o las lobistas pueden acercarse a los diputados o congresistas, como les llaman allá, y además hay limitaciones. Por ejemplo, yo no puedo ir a almorzar con un congresista de manera privada. Tienen que haber al menos 15 personas presentes para que pueda darse una reunión con el fin de garantizar, y ojo que tiene que ver ya no solo con un factor cultural, sino conductual, para garantizar que no haya ni siquiera una posibilidad de una mala interpretación, ¿verdad? Aquí no, aquí de ahí vimos el caso del cementazo, vimos el caso de tantos y tantas personas que han ido a la Asamblea Legislativa a ofrecer dádivas, sobornos, beneficios en procura de que se tomen decisiones, desde casos como el Caja Fischer para acá, y de lo que se hace es que se mete a la persona a la cárcel 2 o 3 meses y después la gente se olvidó del asunto, la persona salió, se le da casa por cárcel, después se fue desvaneciendo el asunto y ahí murió, ¿verdad? Entonces, como han empezado a hacer algunas campañas en Facebook, se dice que la justicia es como la serpiente que solo muerde a la gente descalza. Bueno, no sé si es extremo, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay una gran pérdida de credibilidad y legitimidad en la institucionalidad, y si no hacemos una gestión del lobby con pautas éticas y suficientemente correctas, podemos más bien comprometer la gestión y llegar a echar a perder una reputación en un momento dado. La reputación corporativa, al igual que la de las personas, se construye con los años, pero se destruye en un segundo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Algún aporte o consulta adicional? Muy bien, me gustaría cerrar, quisiera por tiempo que viéramos al menos 2 de las propuestas
quienes voluntariamente quisieran presentarlas sobre el tema del COVID para ver que el objetivo del ejercicio era ver el planteamiento de estrategias y tácticas que tenemos y que podamos tomarlo como referencia. Estos ejercicios en clase eran mucho más, que les podría decir, fructíferos porque los trabajábamos con la pizarra, etcétera, y habían un poco más de recursos que facilitaban el desarrollo, pero bueno, aquí ahí vamos adaptándonos a la virtualidad. Esperamos que ya para octubre, por cierto, como buena noticia, estemos llamando a la presencialidad, la expectativa, vamos a ver qué pasa de aquí a allá, pero ya estamos desde los cursos planificando una eventual presencialidad a partir del mes de octubre, para que lo tengan ahí como dato. Entonces, bueno, dos grupos que quieran compartir sus resultados sobre el tema de la estrategia COVID. Si no lo hacemos aleatoriamente. Profe, si quiere nosotros. Adelante, por favor, Mariana. Okay. Ahí se ve. Perfecto. Okay, Qué bonito. voy a acercarlo. Bueno, nosotros inicialmente nos planteamos el objetivo de sensibilizar e informar a la población acerca de las consecuencias que tenía el incumplimiento de las medidas sanitarias, ¿verdad? Mediante la comunicación mediática. Y luego lo centramos más desde la parte de redes sociales. Entonces la estrategia era promover una estrategia de información y sensibilización en redes sociales. Ahí, bueno, acá tenemos algunos de los insights de lo que vimos en medios y también de la aplicación de la herramienta que utilizamos. Entonces, que era como mucho de la mascarilla, lavarse las manos, la poca claridad de medidas sanitarias, qué pasa cuando ya ha tenido COVID, digamos, un posible caso de reinfección, los factores de riesgo y qué pruebas tener, medidas de prevención, ya sean de salidas del país o a otras partes, y procesos electorales, porque la vez que revisamos eso fue cuando se dio la convención interna del PLN. Entonces, como era el primer proceso electoral que se daba en una coyuntura COVID, ¿verdad? Imaginamos que por eso estaba entre las preocupaciones de las personas. Claro. Dudas sobre el proceso. Mariana, perdón, nada más, si podemos devolvernos un segundito hacia arriba en la lámina, perfecto. Quisiera nada más llamar la atención, vean, el objetivo está extraordinariamente bien redactado, la estrategia está perfecta, los insights, nada más la recomendación, bueno, y vean, recordemos que los objetivos van en infinitivo, la estrategia en verbo activo y los insights, nada más como recomendación, por ejemplo, el cómo lavarse las manos, el insight es que la gente, por ejemplo, tiene dudas sobre cómo lavarse las manos adecuadamente, por poner un ejemplo. Entonces, eso nos da una idea más explícita del insight. El tema de cómo utilizar las mascarillas, entonces de nuevo el insight es que la gente no tiene claridad en cómo usar las mascarillas adecuadamente o en su defecto que la gente ha utilizado la mascarilla de manera inadecuada. Entonces ahí tenemos los insights de una manera más precisa para ver si es que la gente no sabe, porque puede ser por desconocimiento o puede ser porque yo sé, pero no me importa. ¿Me explico? Entonces, a veces hay que tener cuidado en cómo planteamos el insight. Entonces, puede ser que un insight, y lo ponían en algún momento, que recomendaban usar guantes, pero el ministro de Salud decía que eso generaba una falsa seguridad, y luego se vieron fotos de personas que con los guantes estaban comiendo las papas fritas, digamos, o papas tostadas, o lo que fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo el conocimiento, pero tengo una pésima práctica. Entonces, a veces el insight tiene que delimitarse un poquito más para clarificar la idea, digamos. Sí, muchas gracias, profe. Y luego, bueno, respecto a la tercera parte, lo vimos como acciones, productos y contenido, que fue más o menos de la recomendación que nos había dado la vez pasada. Entonces, bueno, la acción general es elaborar, en primer lugar, videos cortos de prácticas deseables. Entonces, los productos sería un video para cada red social, en este caso Instagram, TikTok, Facebook. No sé, se planteó como por día para no cargar, digamos, en un solo día los contenidos. Y el contenido, entonces, en este caso de estos productos, sería sobre el correcto lavado de manos y correcto uso de la mascarilla. Entonces, estos videos serían sobre este contenido en estas redes sociales y este día. Luego, la confección de infografías explicativas.
específicamente una para Facebook e Instagram el día martes, y luego el contenido de esta infografía sería sobre la actualización de medidas del proceso de vacunación. Digamos que eso tiene que ver mucho también, bueno, pensándolo ya como en la realidad del día que se da la conferencia de prensa y las actualizaciones que se hagan, entonces de ahí el día martes. Luego post con mensajes claves, sería en Facebook e Instagram los lunes, y el contenido sería como fotografías en donde se reflejen las buenas prácticas. Digamos, aquí fue porque era muy pequeño, pero tipo lavarse las manos o el distanciamiento, pero lo importante es que el contenido debe tener, el nos seguimos cuidando, que es como para esta parte de llamar a reflexionar que tiene nuestra estrategia. Claro, Luego, ahí, perdona, Mariana, nada más, para que lo tengan en consideración, está perfecto, ¿verdad? Como resumen, pero cuando ustedes lo plantean en el documento extendido, las acciones, cada elemento debe incorporar todo lo que yo requiero para hacer eso, ¿verdad? Entonces, para elaborar los videos cortos, ¿qué voy a necesitar? Una breve investigación sobre la información que debo colocar, luego debo hacer el guión, luego debo contratar o voy a subcontratar una empresa, ¿verdad? Entonces tiene que quedar en un documento en extenso todos los pasos hasta llegar al video, hasta la difusión, ¿ok? Y entonces sí, ya yo tengo difusión a través de Instagram y TikTok el día, y entonces deberíamos poner las fechas, ¿verdad? Previstas, porque usualmente no se transmite solo en una ocasión, o si es una ocasión, igual entonces el sábado 35, díganme a mí, 35 estoy yo, el sábado 25 de julio, no sé, ¿verdad? Y el contenido, eso está muy bien porque nos da una concepción general de a qué se refiere el video, pero cada acción debe tener ese orden cronológico de las acciones que se requieren para llegar desde lo más básico hasta la producción final, ¿verdad? Igualmente en el caso de las infografías, pasamos por la elaboración del contenido, el proceso de diseño y el proceso de colocación o difusión, si son digitales. Y así para cada cosa. ¿Ok? Adelante, Mariana, perdona. Ok, sí, no, incluso entonces en esto también podría ponerse además la hora, porque haciendo un estudio puede verse que a esta hora hay como más personas viendo redes sociales, entonces tendrían un mayor alcance. Así es. Bueno, luego videos cortos dirigidos a personas comerciantes, ¿verdad? Porque dentro de nuestros insights están estas preocupaciones. Es el día viernes, pensando en que los fines de semana es donde tienden más a ir las personas a lugares, ¿verdad? Entonces, un video para Facebook, Instagram y TikTok. Y acá, bueno, seguir las medidas, el distanciamiento, la ventilación y rescatar los horarios que se tienen, ¿verdad? Para concientizar a esta población específica que son los comerciantes. Y finalmente, la producción de videos con figuras reconocidas y especialistas, que, bueno, eso se planteó el domingo, pero podría ser otro día. Y esto sí sería en Facebook, Instagram y TikTok. Y acá es como, es más, bueno, la persona tendría como un poco más de libertad, pero sería en cuanto a un llamado a la conciencia, y acá se pone como un resaltado que depende del caso, se puede tomar, pues retomar un tema de relevancia de la semana, ¿verdad? Que dependiendo de algo que haya sucedido, esto se puede tomar, digamos, que fue algo con el tema vacunas, entonces algún especialista en vacunas va a tocar el tema, y entonces ese llamado a la conciencia también se va a abocar a informar, pero desde este aspecto específico. Y bueno, ese sería. Bien, ¿no? Excelente, Mariana. Además desarrollaron el concepto gráfico de una manera muy atractiva. Ciertamente uno tiene que tener a veces la posibilidad de vender la idea y de tener todos estos componentes. Como les digo, para presentar la propuesta es fenomenal porque nos da un resumen muy claro, pero a la hora de presentar la estrategia de manera escrita, es importante tener ese detalle porque además ese detalle es fundamental para hacer las estimaciones de costos, ¿verdad? Porque entonces ya
pasa mucho que a uno le dicen, ocupamos que nos cotice un desplegable. De ahí uno cotiza la impresión, pero no cotizó la producción del texto. Y a veces hay gente que le dice, ¿por qué cobran tanto por redactar una hojita? ¿Verdad? Bueno, es que no es la hojita, es que hay que además hacer un proceso de investigación y selección de contenidos, de redacción. Probablemente hay algunas reuniones con el cliente para determinar algunos elementos de contenido y finalmente los procesos de aprobación. Entonces, en la medida que uno tenga el desglose, es más fácil estimar un presupuesto asertivo. Muy bien, el último o un último grupo que nos quiera presentar la propuesta, para que quienes quieran mandármela, yo les puedo hacer la retroalimentación, pero ahorita es bueno para que tengamos como grupo la posibilidad de ver cosas de esta naturaleza. ¿Quién más quisiera compartir el contenido? Valientes y valientas. Profe, creo que nuestro equipo puede ir. Excelente, adelante. Ahí ya lo están viendo, sí. Perfecto. Ok, bueno, nosotros hicimos lo de la campaña de vacunas. Le pusimos Ve a vacunarte y salva vidas. Para ver, que no puedo pasar ya. El objetivo era, bueno, fue concientizar a la población sobre la importancia de vacunarse para aplanar la curva de contagios mediante la mitigación de las noticias falsas para motivar a la población a recibir la inoculación y reducir los contagios y la mortalidad del COVID. Y bueno, los insights, creo que ya los habíamos como hablado en la clase pasada, entonces creo que no hace falta como ahondar mucho en eso, pero era principalmente lo de las teorías de conspiración, ¿verdad? Que la gente desconfía mucho de la efectividad de las vacunas, que hay mucha confusión acerca de qué vacuna es mejor o a dónde puedo ir a vacunarme, también lo del turismo de las vacunas y la falta de conciencia sobre los cuidados que hay que seguir teniendo a pesar de que ya se hayan vacunado. Para la actividad 1, lo que queríamos hacer primero era identificar los medios en los que se establecía más como información falsa y donde se repartía más ese tipo de opiniones. Nosotros quedamos en que estos serían, por ejemplo, Twitter y Facebook. Entonces, para tratar de, por ejemplo, ahogar esa información falsa, lo que planteamos fue hacer infografías informativas para los diferentes temas y problemáticas que hay sobre la vacuna. Una, hablando acerca de lo que son las teorías conspirativas acerca del microchip y la antena, como el audio que se hizo famoso, creo que fue hace como un par de semanas. Otra acerca de la efectividad de la vacuna y en serio si vale la pena vacunarse. Y la tercera acerca de las zonas donde se pueden realizar las campañas de vacunación y donde se están realizando actualmente. Lo otro que se planteó fue hacer un video o varios videos involucrando testimonios de personas ya vacunadas, así como entrevistas con farmacéuticos, científicos, doctores, profesionales del área de la salud, que puedan verdaderamente testificar acerca de la verdadera información y el propósito de las vacunas. Entonces, por ejemplo, la teoría que dice que en la vacuna le inyectan a uno metales como plomo y no sé cuánto para que son magnéticos, entonces que por eso se pegan las llaves y las cucharas, como una persona del área de la salud que pueda verdaderamente explicar que primero eso no es posible y el por qué, y tal vez así de esa forma que las personas entiendan mejor y no se basen solo en ese tipo de especulación. En cuanto a la segunda actividad o lo segundo que se haría, ¿verdad? Es tomando en cuenta los insights tal vez, o una corriente entre los insights, que es que la gente haya mucha desinformación o haya mucha confusión a la hora de dirigirse a los centros de vacunación. Entonces, nosotros planearíamos mitigar esta desinformación, facilitando información acerca de la selección de las personas usuarias y actualización de datos de contacto, que son dos de los pilares, digamos, fundamentales para un adecuado proceso o una adecuada ordenación del proceso de vacunación. Esto a través de líneas telefónicas, infografías en medios digitales y físicos.
Entonces, lo primero que se haría es crear una plataforma para que las personas usuarias tengan ese acceso a la información relevante sobre la ubicación de los centros de vacunación que se han ido aplicando desde las áreas los establecimientos de áreas de salud hasta autovacunatorios, catedrales, salones comunales, entre otros. Eso es lo segundo, que se identificarían los centros de aplicaciones de vacunas, por lo mencionado anteriormente, que no siempre corresponden a los establecimientos de salud. Además, se identificarían los canales de difusión de la información, que en nuestro caso, ¿verdad? Un poco más hipotético, pero sí igual acertado, serían Facebook, o los que identificamos serían Facebook, mensajes de texto y el perifoneo en comunidades, para que la mayor cantidad de personas posible, tal vez que no tenga Facebook, pero sí tiene un acceso a digamos, un teléfono celular, ¿verdad? Que recibe mensajería de texto SMS, ¿verdad? Que todavía funciona y de hecho es un medio de compartir información bastante masiva. Y así las personas tendrían esa información acerca de dirigirse a la plataforma para actualizar datos. Además, se elaboraría un anuncio televisivo donde se especifique cómo conocer el área de salud donde corresponde la vacunación. Eso sería la elaboración de mensajes claves, ¿verdad? Conozca su centro de salud, conozca dónde le corresponde la vacunación. Y por último, se elaborarían posts en Facebook, que serían infografías e imágenes, textos para mensajería celular, con información clave, invitación a entrar a la plataforma y audios para perifoneo en las comunidades. Ok, y por último, para la actividad 3, lo que nos propusimos fue facilitar la información acerca de la afiliación de las personas usuarias y la actualización, de datos. Lo que queríamos es, bueno, pues informarle a la gente sobre los beneficios de la vacunación, porque pues lo que buscamos es como más bien darle a explicar a las personas el por qué es importante ir a vacunarse. Entonces queríamos hacer un post para Facebook y Twitter que informe sobre los beneficios de la vacunación. Por ejemplo, lo que es economizar los recursos que están destinados en este momento para los cuidados intensivos de las personas contagiadas, y que, bueno, que tal vez podemos utilizar esos medios económicos para otras cosas y reducir, por supuesto, la tasa de mortalidad, ¿verdad? Y bueno, creo que Ana les va a explicar los últimos 2 puntos. Bueno, haríamos también un anuncio televisivo para Canal 7, que usualmente es como el medio donde yo más he visto como los mensajes oficiales del gobierno y tal. Y sería sobre la importancia de la vacunación masiva para disminuir el riesgo tanto de contagios como de muertes y crear como una mayor seguridad a nivel colectivo. Y luego sería importante hacer vallas publicitarias en zonas donde usualmente hay como mucho tráfico que causa presas, entonces incluso las personas que conducen pueden ver la información. Y bueno, esto sería un medio para que muchas más personas puedan verlo, porque, ¿verdad? Incluso una persona que no tiene acceso a la televisión o alguien que no tiene redes sociales o tal, puede ver esto. Y así, y estas serían bueno, también sería importante ubicarlas en los espacios de transporte público, como en las paradas de autobús y tal. Y bueno, esto con el mensaje ve a vacunarte y salva vidas, y que contengan imágenes que puedan sensibilizar a la población sobre la importancia de la vacunación. Y bueno, eso sería nuestra propuesta. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Una propuesta muy integral, muy completa. Igual que el grupo anterior, ¿verdad? Me parece que consignaron de muy buena manera la estrategia. Sí, de nuevo, y en la misma línea, en un documento escrito requeriríamos que se detallaran los elementos para cada uno de las tácticas, ¿verdad? Para que quede desglosado qué es lo que necesitaría para lograr cada uno de esos elementos. No lo hicimos en el ejercicio por factor tiempo, pero normalmente uno detalla los objetivos específicos. Entonces, a la hora de presentar el cuadro, uno dice, para este objetivo específico,
esta es la estrategia o estas estrategias y estas son las tácticas para el siguiente objetivo específico y así va de manera sucesiva. Un valor agregado que rescato es el factor multicanal. Realmente ustedes pensaron ya en una estrategia mucho más integral, lo cual ya desde el punto de vista de comunicación es mucho más efectivo porque la gente no se limita solo al tema de redes sociales. Las vallas siguen siendo, como bien lo indicaron ustedes, un factor esencial para efectos de posicionar mensajes muy concretos, desde luego, ¿verdad? No es una herramienta para utilizar contenidos de alta profundidad, pero sí mensajes reiterativos, ¿verdad? Entonces, el poder tener todos estos elementos combinados ayuda muchísimo a fomentar la difusión del mensaje. Y una cosa que siempre es importante cuando hay temas donde hay insights relativos, en este caso, al tema de las teorías de la conspiración, es tener médicos, por ejemplo, o voceros técnicos o personas especializadas de referencia para que puedan decir, uno le cree cuando la gente especializada le dice, mire, eso no es así, ¿verdad? Porque en general el promedio de las personas o el promedio de la población tiende a ser bastante supersticioso, por decirlo de alguna manera, y si alguien suelta el rumor de que tal cosa es peligrosa o de que tal cosa tiene tal condición, muchas personas fácilmente van a creer o adherirse a ese concepto, a esa idea, o por lo menos siempre a la duda, ¿verdad? Entonces, tener personas de credibilidad diciendo, no, mire, esto es de tal o cual manera, ayuda mucho a generar ese balance, ¿verdad? Entonces, es una buena herramienta. Muy bien, me parece que logramos comprender claramente la idea de la estrategia. Habrán cursos de diseño donde van a ver ya esto con mucho más detalle y precisión y van a hacer más prácticas puntuales para desarrollar matrices y formatos. Así es que no se preocupen de que lo hayamos visto tan rápidamente porque va a haber momentos ya para enfatizar en la carrera en esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, sugerencia o consulta puntual? No, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a cerrar entonces acá.